Bendiciones, amadas hermanas, que el Señor me las bendiga muchísimo. Es un gozo, es un privilegio poder estar delante de ustedes y poder transmitir esta enseñanza. La Iglesia de Cristo, el Renuevo, les da la bienvenida a cada una de ustedes y a cada uno de los hermanos que quieran sintonizar. Les agradezco por la sintonía. Créanme que la verdad que ha sido de mucho gozo el poder de alguna manera ser de bendición para otros, ¿verdad? Para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. La Iglesia de Cristo, el Renuevo, tendremos para este fin de semana la Santa Cena, y quería, antes de empezar, ¿verdad?, el tema, quería darles a conocer que la iglesia está ubicada en el 1633 Southeast, en la calle Walnut Street, en la ciudad de Hillsboro, Oregon. El código postal es 97123 y el teléfono de la congregación, el 503-913-3944. Perdón, el teléfono de la iglesia. Y ha sido, ahora sí que tremendo toda esta semana para nosotros, que no estuvimos ausentes, que estuvimos en California por un momento, por unos días. Estuvimos ausentes unos días y fue de mucha bendición. Venimos con mucho gozo, con mucha alegría. Ahora sí que el gozo, realmente un gozo muy bonito. Así que también les quería mencionar que pronto vamos a tener la visita apostólica de nuestro apóstol. Más adelante se les va a confirmar la fecha, el mes y todo, ¿verdad? Porque ahorita todavía no tenemos fecha, pero ya él nos confirmó que viene para Oregon. Así que pues estamos muy contentos porque él va a venir para acá y pues es de mucha bendición, ¿verdad? Así que quería también darle rápidamente los horarios de las actividades, ¿verdad? Empezando del domingo, que tenemos el servicio general presencial y con todas las medidas de seguridad. Nosotros lo estamos teniendo solamente, los servicios solamente una vez, presencialmente pues nada más el domingo, ¿verdad? Y entonces pues ha sido difícil todavía porque pues quisiéramos tener otros días más, ¿verdad?, presenciales allá, pero por el momento solamente es el domingo y los demás se están transmitiendo por vía, ahora sí que vía internet. Y el servicio familiar los tenemos los días viernes a las 8 de la noche. Los servicios familiares son cada viernes a las 8 de la noche. El servicio para damas, vasijas de honra, es un jueves sí, un jueves no. Así, y es a las 8 de la noche. Así que también es una bendición también el poder transmitir para ustedes, hermanas amadas. Desde que comenzó, ¿verdad? Hemos comenzado en esta obra, ¿verdad? Mi esposo me dice, hija, el tiempo ya está llegando, necesitas, ¿verdad? Prepararte para poder transmitir para las mujeres, para las damas. Y le decía a mi esposo, sí, yo creo que sí, ya es tiempo de dar, ¿verdad? Lo que muchas veces, ¿verdad?, lo que el Señor nos da, y que dice la palabra, hay que dar de gracia, de lo que de gracia hemos recibido, ¿verdad? Así que pues para mí es un gozo y es una bendición. Pero vamos a orar, hermanas amadas, vamos a orar, vamos a pedirle al Padre de nuestro espíritu y de nuestra alma que nos ayude y que pueda transmitir esta palabra, y que sea la unción de su Espíritu Santo que repose sobre mi vida. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco, te doy las gracias por cada una de mis hermanas, por cada uno de aquellos que han sido lavadas con la sangre de Cristo, Padre. Que su presencia, Señor, a través de la palabra, sabemos que la palabra es espíritu y la palabra viaja, Padre, que esta palabra ministre al corazón de tus hijas, de tus hijos, Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor, que sea de mucha bendición, Padre, sabiendo de antemano, Padre, que es a mí también a quien ministra primero, Padre, esta palabra, porque sabiendo que tú, Señor, la has puesto, Padre, y es a mí primeramente, Padre, a quien me ministra, Señor, esta bendita
bendita palabra, Padre. En el nombre de Jesús te agradezco por cada una de mis hermanas. Desde ya bendecimos, Señor, los servicios, las actividades de esta semana, Padre. Y también, Señor, te vengo pidiendo por los enfermos, Señor. Te vengo pidiendo por las necesidades de tu iglesia, Padre, por las necesidades físicas, Señor, espirituales, Señor, de cualquier índole, Señor. Te vengo pidiendo, Padre de la gloria, que en medio de esta situación, Señor, de esta pandemia, Padre, aquellos que están, Señor, en alguna situación muy crítica, Padre, o en aquellos, Señor, que probablemente tienen, Señor, algunos síntomas, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que los levantes, para la gloria de tu nombre. Y te pido por ya sea cualquier enfermedad, Señor, para ti nada es imposible, nada, absolutamente nada es imposible para ti, Padre. Envía tu palabra de sanidad, enviamos tu palabra de sanidad, cual sea que sea la enfermedad, en el nombre precioso de Jesús, sea sana, sea sano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y gracias, hermanas, por cada una de ustedes que se está conectando. Quisiera que pusieran, ahora sí que si tienen alguna necesidad de oración, los martes, perdón, ando un poco nerviosa, los martes tenemos oración a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, perdón. Entonces pongan sus oraciones con libertad, y si no las quiere mencionar, también nos puede llamar al teléfono que mencioné, al 503-913-3944. Y con mucho gusto vamos a estar respondiendo a sus necesidades también, y estarlas escribiendo y llevándolas también delante de la presencia del Señor. Pero vamos a empezar, hermanas, primeramente pues este tema que les traigo, pues como mencionaba en la oración, a mí es la primera que me ministra esto, es la primera a mí. La palabra es a uno, o sea, el que la está escribiendo, el que está poniendo, ¿verdad?, el Señor, el que está dirigiendo el Espíritu Santo, y que nos viene a ministrar es a nosotras primero, a nosotras, las que estamos transmitiendo esta palabra, que es a través del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando venía a mi mente, ¿qué les voy a compartir a las mujeres para la siguiente transmisión? Y oraba al Señor, ¿verdad? Y ponía en mi corazón este tema de que recuperando el gozo de nuestra salvación. Y muchas veces, hermanas, cuando uno se viene a dar cuenta, en el tiempo que lleva uno de cristiano, ¿verdad?, en el tiempo que lleva uno de cristiana en el Señor, uno se puede dar cuenta realmente si tiene ese mismo fuego, ese mismo gozo, cuando usted recibió a Jesús en su corazón, y cuando la llevaron a las aguas bautismales, a donde usted recibió el perdón de sus pecados, a donde usted recibió la redención de su alma, porque Cristo pagó el precio. Yo me pongo a imaginar que cuando el Señor fue llevado a la cruz, muchos estaban tristes porque estaba llegando a ese madero, a donde lo iban a crucificar, a donde le iban a clavar esos clavos en sus manos. Y uno se pone a pensar, Señor, ¿cómo fue tan grande el precio que pagaste por nuestra redención, por nuestra salvación? Fue grande, es grande. Ese precio no tiene un precio, o sea, ¿cómo de explicar? Es incomparable lo que Dios hizo con nosotros. Y cuando uno deja de apreciar eso, es porque lo está perdiendo, está desvalorizando la salvación que Dios nos ha dado. Y fíjese, es importante por eso que nosotras como mujeres debemos apreciar tanto esto. Bueno, yo creo que todos, no ahorita, porque estoy hablando en el sentido de que las hermanas o quien se esté conectando a esta transmisión, es importante valorar este valor de nuestra salvación, valorar el gozo que nos debe de dar esa salvación tan grande que Cristo nos dio. Porque cuando uno empieza a perder ese gozo, hermanos, dice la palabra, así rápidamente, voy a dar una introducción, ¿verdad? En el Salmo 118 dice, el Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Imagínense. El Señor es mi fortaleza, y la palabra claramente dice, la fortaleza de mi vida, ¿verdad? La fortaleza de mi vida.
Es la fortaleza, es el gozo, ese gozo es nuestra fortaleza, es lo que a nosotros cuando estamos gozosos, estamos creyendo esa palabra con toda seguridad en nuestro corazón, de que verdaderamente el poder habernos dado esa salvación tan grande, la debemos de tener tan segura y una convicción tan fuerte en el corazón, que ni el diablo ni cualquier potestad puede hacernos daño. Porque yo me pongo a pensar que ellos han de pensar, o bueno, uno puede, como dijera nuestro apóstol, uno puede echar su pensada, ¿verdad? Y decir, ellos han de creer que, pues él ni sabe ni lo que está creyendo, él no sabe ni en qué está creyendo. Solamente porque, como dice un dicho, ¿verdad? ¿Cómo va ese dicho que dice, donde va Vicente va toda la gente? No, aquí es una convicción de lo que Cristo hizo en nosotros, de lo que Cristo pagó, de lo que pagó Cristo en esa cruz. Y cuando estamos bien convencidos, viene ese gozo de nuestra salvación. Nadie te debe de robar ese gozo. Nadie te debe robar ese gozo. Sé que vienen situaciones difíciles, situaciones fuertes, situaciones a donde probablemente, ¿verdad? Dice la palabra, que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. Pablo lo estaba diciendo que iba a haber situaciones en las cuales, ¿verdad? Nosotros probablemente, ¿verdad? Íbamos a estar de alguna manera como cuando estaba él en la cárcel, estaba encerrado, pero él se gozaba, él estaba gozoso porque él sabía en quién había creído. Y tenía ese gozo que era su fuerza, lo que lo mantenía. Eso es lo que nosotros tiene que haber esa fortaleza. Y no dejar que el enemigo robe ese gozo, porque acuérdese que el gozo es, la palabra en Gálatas 5, ¿verdad? Es parte del fruto del Espíritu Santo. Y es el segundo fruto, el gozo. Y realmente, hermanos, ese gozo, yo la verdad, cuando yo miraba esto en la palabra, decía, Señor, realmente hasta qué punto hemos perdido muchas veces el gozo. Cuando a veces actuamos en situaciones en las cuales ofendemos a Dios con nuestra actitud, con nuestra incredulidad, estamos perdiendo el gozo, se está perdiendo esa fortaleza. Y ya no, esa fortaleza que debería estar en nosotros se pierde porque no está el gozo, no está el gozo. Y de qué manera muchos, ¿verdad? Han perdido el gozo, sobre todo en esta, digamos ahorita lo que está pasando con lo de la pandemia, que en algunos casos a donde se han ido seres queridos, ¿verdad? De nosotros. Pero debemos creer que hay una esperanza. La esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza porque sabemos en quién hemos creído y que hay una esperanza verdadera en la cual estamos esperando, ¿verdad? Cuando el Señor venga y que nos tiene preparada una morada. Amén. Bueno, entonces dice, podemos ver que el gozo es nuestra fortaleza y que verdaderamente nosotros a cada instante de nuestra vida, dice, debemos de estar siempre gozosos en el Señor. Y que la fe, que es lo que nos hace a nosotros prevalecer. Ese gozo viene cimentado en la fe en el Señor. Porque si nosotros tenemos fe, por consiguiente el gozo está con nosotros. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar al Señor. Así que me pongo a pensar, muchas veces nosotras como madres, muchas veces nosotros somos las primeras que debemos de impactar, de alguna manera se podría decir, a nuestros hijos, a nuestras familiares. Nosotras como mujeres o como ustedes como esposos, somos los primeros que debemos de impactar a nuestros hijos, son los primeros que ellos deben de ver en nosotros ese gozo. Ese gozo, yo no sé si a ustedes le han preguntado, ¿por qué estás tan contento? ¿Por qué estás tan contenta? Escuchas una palabra y te gozas. Cuando dices, antes no lo entendía y ahora lo entiendo y me gozo, como que esa palabra se hizo vida, se hizo rema en el corazón. Y te gozas en la palabra. Y eso es lo que debemos nosotros impactar a los nuestros, a los que están en nuestra casa, a los que están bajo nuestro techo, pero también a los que están en la iglesia, aquellos que han menguado en su fe y que el gozo de alguna manera por las pruebas o las circunstancias ha bajado y hay que ir a exhortarlos, no criticarlos, no criticarlas, sino más bien exhortarlos en amor.
para que ellos puedan una vez más retomar ese gozo, puedan ver verdaderamente el Señor habita en ti. Acuérdese, somos templo y morada del Espíritu Santo. Él habita dentro de nosotros. Somos campamento, el Señor está aquí dentro de nosotros. Él sabe cuando lo contristamos. Él sabe cuando nosotros hemos pecado. Él lo sabe, porque está dentro. Hermano, yo no sé si usted, pero honestamente, cuando uno actúa de una manera en la cual sabemos que a los ojos de Dios no es agradable. Yo no sé si te tienes que sentir incómodo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ti. Y no te puedes hacer carga de tantas cosas, de tanto pecado y ser acumulador de tanto pecado y pecado. Claro, yo entiendo que estamos en esta carne aún, pero la palabra dice que nosotros tenemos abogado, tenemos al Padre. Pero tampoco queremos decir que abusemos de la gracia de Dios. Y mire, el domingo que vamos a tener Santa Cena, a ponernos a cuentas con el Señor, pero no esperar al domingo, hoy mismo. Ir delante del Señor y ponernos a cuentas con el Señor. Porque creo que está claro en la palabra, ¿verdad? Cuando David, se acuerda, hermanos, esa historia de David, yo me quedo pensando que los reyes, una vez lo mencionaba mi apóstol, decía, los reyes son los primeros que deberían de ir al frente de la batalla, al frente, porque se quedaban ahí, y mire lo que pasó. Y bien dice la palabra que una mente desocupada, ¿verdad? Taller de Satanás. Y nosotros no debemos estar ociosos, sino más bien estar inquiriendo en la palabra del Señor. Para no dar lugar al enemigo, en ninguna área de nuestras vidas. Y si usted se recuerda, usted sabe la historia de él, que él pecó con Betsabé, ¿se acuerda? Y creyó, ¿verdad?, que pues no iba a ser descubierto su pecado, más sin en cambio, el profeta Natán, ¿verdad?, llegó ahí, y usted ya conoce la historia, llegó y él pues ahora sí que se sintió mal, porque ya había sido descubierto su pecado. Y en el Salmo 51, ¿verdad? Claramente lo dice en el capítulo 12, a donde dice, devuélveme tu salvación y un espíritu noble me sustente. Devuélveme el gozo de mi salvación. Ya no tenía gozo porque el pecado nos separa de Dios, nos separa. No podemos nosotros ya no podemos estar pecando deliberadamente. Hay cosas que a veces creemos que a los ojos de Dios puede ser aceptable o lo que sea. No, hermanos. Debemos que esa comunión no se rompa para que siempre el gozo sea perpetuo en nosotros. Un gozo inefable, un gozo que siempre está en nosotros, prevaleciendo en nosotros. Y es hermoso porque realmente, como lo que le mencionaba, David se miró. Y mire, yo me impresiono, déjeme leerle rápidamente así. Mire, el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, Dios, conforme a tus misericordias, conforme a tu multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Imagínense a qué punto llegó de hacerse una introspección dentro de sí mismo y ver cómo sus ojos habían pecado al momento que él estaba en esa alcoba, en ese portal o a donde pudo mirar a esa mujer. Y cómo sus ojos inmediatamente pecaron. De los ojos, como son puertas, entró la tentación en él. Y ya vino un deseo pecaminoso. Y que usted ya sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Adulteró. Y dice el 3, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice, he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio, dice. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Acuérdese que también, si podemos ver que también, ¿verdad? David, ¿verdad? Ya venía con algunos receptores, ¿verdad? De
venía de una madre donde, pues, verdad, la palabra que lo menciona, dice, en pecado me concibió mi madre. Pero bueno, no vamos a tocar eso ahorita, ese tema, pero a lo que quiero decir es que entró por sus ojos, viendo cómo supo que, verdad, que la mujer quedó sola y todo eso, y pudo mirarla, verdad, desde esa ventanilla o desde ese portal, o como, y realmente él había perdido el gozo, ya había perdido el gozo, porque al momento que uno está pecando, imagínense, todos los pecados son, no les vamos a poner un pecado chiquito, pecado grande, no, todo pecado es pecado es pecado. Y entonces él, al momento que le dice, devuélveme el gozo de mi salvación, en el 12 lo dice, devuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Imagínense, no tenía el gozo y por lo tanto no estaba sustentado, necesitaba el sustento del Espíritu de Dios, porque una vez que el Espíritu de Dios se aparta, hermano, nosotros no podemos nosotros estar cometiendo actos en el cual pensemos que el Espíritu no lo vamos a contristar. Y Dios quiere, dice el Señor, no desecha un corazón, dice, contrito y humillado. Él siempre quiere que vengamos a su presencia y reconozcamos nuestra falta. Amén. También les quiero mencionar aquí en 1 Samuel 12:1, dice, aquí podemos ver que Ana tenía una fortaleza tremenda. Se recuerda cuando Ana le pedía al Señor a un hijo. Y mire, hermanas, que ella, con qué seguridad tenía ella de que el Señor la iba a escuchar. Ustedes conocen la historia de ella, que ella derramaba su alma y cómo clamó al Señor, de qué manera ella le pudo decirle al Señor lo que ella deseaba. Entonces, pero lo que me impresiona es que ella tenía una fortaleza tan grande, dice, es en 1 Samuel 12:1, dice. Y podemos ver que ella decía, el Señor es la fortaleza de mi alma, la fortaleza de mi vida. Y cómo es que podía ella cantar, era un cántico de guerra espiritual, se podría decir, porque dice que contra sus enemigos. Déjenme leérselo, no lo anoté, perdónenme, si me disculpan, ahorita lo busco rápidamente, y solamente para mencionar y respecto a esto, porque es en 1 Samuel 12:1, si lo tienen, ahí lo pueden buscar. Dice, entonces, Samuel dice, a ver, permítanme. Perdón, hermanos, parece que me salió otra. Bueno, no me voy a detener mucho en esto. Dice, entonces, a lo que le quiero decir es que Ana tenía esa fortaleza que aún dice que podía, pudo cantar un cántico en contra de sus enemigos. Me imagino que para ella venía una acechanza tan fuerte, ¿verdad? Cuando en el caso de que cuando las mujeres no pueden tener hijos, ¿verdad? Y que todavía ni es el tiempo, pero Dios les va a dar a sus hijos, y muchas veces el enemigo quiere venir a meter incredulidad. A lo que voy es que si dejamos que entre la incredulidad, deshonramos a Dios, porque acuérdese, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Ana siempre le creyó al Señor, siempre oró, siempre creyó en su corazón, y por eso vino, dice el Señor, el gozo del Señor es mi fortaleza. Al momento que tenemos esa fortaleza, es que nuestros enemigos retroceden porque no pueden contra nosotros, porque es una fortaleza fuerte. El gozo, estar gozoso, por eso la palabra dice, está gozoso en todo tiempo, está gozoso en las pruebas, en las adversidades, está gozoso, porque todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor. Todo obra. Nada es sin despropósito, nada es sin despropósito. Por eso muchas veces quisiéramos que Dios actuara en el momento, cuando nosotros le pedimos una petición a Dios. Quisiéramos que Dios actuara en el momento y que nos respondiera y que fuera rápido. Pero muchas veces tenemos que pasar un proceso, a donde muchas veces nuestra fe debe ser probada, y el Señor la debe probar también. De alguna manera somos probados.
Entonces, a lo que yo voy es que el gozo siempre en nuestro corazón debe de estar en nosotros. Estar pensando que el Dios que nos dio esa salvación tan grande es maravilloso. El Dios que tenemos es un Dios maravilloso. Es un Dios al cual yo te comparto, hermano, hermana, amigo, amiga, que no conoces a Cristo. Él es tu única salvación. Él es el único que te puede sacar del hoyo cenagoso. Él es el único. Él es el único. Él es la fuerza, es el que te va a dar fuerzas. Pero primero debemos reconocerlo, reconocer el sacrificio de Cristo, valorar esa salvación tan grande, no descuidar esa salvación tan grande, recuperarla. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos ponemos a cuentas, no podemos recuperar el gozo de nuestra salvación. Estamos muchas veces haciendo menos la salvación con nuestras actitudes. Y no podemos, debemos reconocer que esa salvación es invaluable, invaluable. Amén. En primera de Tesalonicenses 1:6 dice, en medio de la tribulación, como lo que menciona la palabra, debemos dar siempre gracias al Señor en todo tiempo, ¿verdad? Ahí Pablo, me imagino, yo pienso que Pablo tuvo muchas luchas, hermano, y siempre él iba a los tesalonicenses, y él siempre decía, no me importa cuántas veces les tenga que repetir lo mismo, pero siempre en sus cartas dice, gozaos, hermanos, gozaos. Aquí parece que tengo el texto. Dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos, en Filipenses 3:1. Por lo demás, dice, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Y dice la palabra que en todo tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque para esto dice porque debemos de entender de que debemos tener una plena seguridad. Por eso dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Pablo se introducía ante ellos. Dice, para mí no es molesto decirle las mismas cosas. Yo me imagino que ellos ya tenían, ya sé que Pablo me va a decir, regocíjate en el Señor el Señor de tu salvación, el Señor de tu victoria, el Señor de proezas. Él, no sé, hermanos, él les transmitía esa seguridad a ellos, porque Pablo siempre dijo también en sus cartas, imitaos a mí mientras yo imito a Cristo, ¿verdad? Entonces dice, para mí no es molesto decirles las mismas cosas. Yo les sigo diciendo, gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor, dice. Porque dice, para vosotros, dice, es motivo de seguridad. Imagínense, hermano. Para ustedes, entre más les estoy diciendo, debe de llegar la seguridad, la plena convicción en el corazón de ustedes. Así es que de esa manera nosotros podemos estar recibiendo esa ministración de gozo. Aleluya. En Hebreos 12:1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hablando de la salvación, atendamos a estas cosas con diligencia. Atendamos a estas cosas con diligencia. Pongamos atención. Lo que nos dice la palabra, creámosla de todo corazón. No leamos la palabra solo por leerla, por retenerla, solamente en el sentido de que se nos quede grabado un texto. Entendámoslo, comprendámoslo, pidámosles al Espíritu Santo que nos revele. Señor, hazlo rema en mi corazón. Y si léelo cuantas veces, un capítulo que no estás entendiendo, y pídele al Señor que te siga revelando, que te dé, que lo puedas comprender de la manera, porque muchas veces, no sé si ustedes pues han conocido, ¿verdad?, personas que ya mucho tiempo en el Evangelio. Aquí no se trata de estar criticando, pero es que como va el tema, estamos hablando de que se conoce que muchas veces en el caminar, la Biblia, a veces la tienen empolvada. Ahorita ya no se usa Biblia de papel, o en muchos casos he visto que los hermanos llevan su Biblia todavía de papel, ¿verdad? De libro. Pero ya casi todo está en la tableta, en el teléfono inteligente. Cada mañana cuando tenemos nuestro devocional,
leer un capítulo, leer lo que dice la palabra y gózate. Créela, hazla tuya, vívela. Porque ¿de qué nos sirve leer la palabra si ni la ponemos por obra? Eso te va a producir más gozo en hacerla y ponerla por obra. Cuando el Señor nos dice, sé misericordiosos, y viene una situación, decir así, en tu trabajo, y muchas veces no actuamos con misericordia. ¿Cómo te puedes gozar en eso? No hay gozo en eso. Mas sin en cambio, acuérdese, por el testimonio de nuestra manera de caminar, muchos podrán ser alcanzados para el Señor. Así que vivamos la palabra que es vida, es fuente de vida a nosotros, hermanos. Amén. En Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos de esto si descuidamos una salvación tan grande? No la descuidemos. No está diciendo que se está perdiendo la salvación, sino está diciendo no la descuides. Valórala, atesórala, enséñala, predícala, exhorta a alguien en poder evangelizar a alguien. Decir, mira, el Dios de mi salvación, aquel que me redimió con su sangre preciosa. Muchas veces ya ni podemos de poder testificarle a otros porque han visto actitudes de nosotros. Ya no podemos ser heraldos. Muchas veces el enemigo viene a poner tropiezo y nos quiere tapar la boca por las actitudes que hacemos, porque está el acusador, el que nos acusa. Pero hermano, ven a los pies de Cristo, ven a los pies del Señor, arrepiéntete y ven al Señor, confiesa tu pecado y apártate, porque el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. No dejemos que se acumulen esas cosas, hermanos. No, yo no entiendo, a veces me quedo pensando cuando he visto el caminar de algunos, ¿verdad? Y que puedo ver que siguen acumulando y acumulando y acumulando y acumulando. Y cuando los dejas de ver, lo mismo que tenían antes, sigue lo mismo en ellos. Sigue lo mismo. ¿Qué pasó? Y todo fue, por decir así, una situación, y se fue convirtiendo en más. A veces por el temor o por la pena de no confesar el pecado, por pensar que a veces ya no quieren ir ni delante del Señor, ni siquiera tampoco a poder tener consejería, porque muchas veces hay situaciones en las cuales, ¿verdad? En cosas que se sigue pecando y que se necesita ver, porque dice la palabra que debemos nosotros disponer, ¿verdad?, en poder confesar nuestro pecado, porque dice la palabra que Él se fortalece en nuestra debilidad, porque sabemos que no somos perfectos, tenemos debilidades y que cometemos actos muchas veces que los cuales no está agradable, y tú vienes a los pies del Señor y le confiesas, Señor, mira, he vuelto a pecar otra vez con lo mismo, he vuelto a caer en lo mismo. ¿Por qué? Pero muchas veces se necesita ministración y liberación, muchas veces. ¿Por qué? Porque se puede estar batallando con un espíritu o una entidad, y muchas veces, como les vuelvo a repetir, como ay, hermanos, la palabra es tan clara. A veces que no quiero entrar en tema de que muchas veces no se cree que Dios puede liberar, en el sentido de que piensan que todo fue en el pasado, ¿verdad? Hoy en día todavía Dios sigue liberando, sigue rompiendo cadenas, sigue liberando al cautivo. Para nosotros es el pan de la liberación y debemos creerla. Debemos creerla, porque ese es el pan para nosotros. Pero muchas veces yo no sé cómo han sido enseñados, a donde dicen que ya no, que eso ya no, que ahora uno tiene, como decir, vivir con esas opresiones. No, mentira del diablo, mentira del enemigo. Nosotros tenemos plena seguridad que aquel que nos llamó a libertad. A libertad nos ha llamado el Señor. Ser libres, Él rompió nuestras cadenas. Pero si sigues luchando con lo mismo,
tienes que autoevaluarte para no perder el gozo de tu salvación, para no perderlo. Y estar bien delante del Señor y poder ser efectivo en la obra de Dios. Porque Dios te quiere usar, hermana, hermano. Dios quiere usarte. Pero ¿de qué manera vamos a transmitir ese gozo? Que muchas veces estamos peleando en la misma casa, peleando, muchas veces se da que en la casa más de alguno, muchas veces empieza una riña o lo que sea y nosotros, como dice un dicho, le ponemos más leña, más leña al fuego. No debe ser así. Nosotros somos pacificadores. Debemos de entender de que a paz nos ha llamado el Señor. A paz nos ha llamado el Señor. Tenemos que tener eso pero muy en claro todo eso, hermanos. Amén. Así que también quisiera rápidamente describir lo que el diccionario el diccionario define la palabra como gozo. Dice, es una emoción intensa, placentera, causada por algo. Imagínense, es una emoción intensa o placentera. Hermano, ¿te causa emoción la palabra de Dios? Porque a veces nos dicen, es que tú eres muy emocionalista. Vas a la iglesia, nosotros no cantamos con esa emoción, es que ustedes son muy emocionales, que aquí... Hermano, ¿y no han leído Salmos? ¿No han leído Salmos que hasta la palabra dice, con gritos de júbilo te alabaré? Nuestro Dios no es nervioso. A Dios le gusta que le alaben con gozo, con alegría de corazón. Entonces, a lo que la definición dice, gozo dice emoción intensa y placentera. Te debe causar placer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos debe causar placer, nos debe causar paz, nos debe causar seguridad, nos debe causar convicción. Porque es una palabra viva, no es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Debe estar cimentada esa palabra en nuestro corazón. Vivirla. Amén. Y es impresionante porque, como les vuelvo a repetir, a hoy en día no se puede no se puede ni aplaudir, no podemos alzar nuestras manos y decir que Cristo es nuestro Salvador y cantarle con todo el gozo a nuestro Dios. Si Él nos sacó de la esclavitud, de la vana manera de vivir que heredamos de vuestros padres. Ese gozo debe estar siempre en nosotros. Venir alegres con gozo a la casa del Señor. Estar gozosos. Pero muchas veces perdemos el gozo por el pecado. Le vuelvo a repetir, por el pecado. Así que es impresionante todo esto porque el gozo del Señor y sus manifestaciones para dar a conocer la plena seguridad de la salvación y su amor. La plena seguridad, la plena sinceridad de su salvación y de su amor. Amén. El gozo. Así que eso nos debe ministrar a nosotros su plena seguridad de su salvación. Tenemos que tener esa plena seguridad de nuestra salvación. Hermano, porque a veces tú le preguntas a alguien, ¿tú sabes que a dónde vas a ir después de que partas de esta tierra? Muchas veces ya cristianos y no saben, no están seguros. Pero no estamos aquí para criticarlos, es para exhortarlos, para darles a conocer y que se dejen formar, que puedan seguir inquiriendo en la palabra de Dios. Porque muchas veces no saben, no están seguros de su salvación. A mí me da mucha tristeza cuando escucho a alguien, ¿será que sí Dios tiene de verdad una casa allá arriba en el cielo? Así como dice la Biblia. Le dije, claro que sí, Dios tiene casitas, moradas allá en la eternidad. Debes creerlo con tu corazón. Tú no vas a morir eternamente. Ese destino teníamos. Pero cuando Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario, cambió totalmente todo nuestro destino. Y no moriremos para siempre. No moriremos para siempre. Oh, qué tremendo, qué tremendo. Es un gozo, un regocijo poder leer la palabra y creerla y atesorarla en el corazón. Hermanos, de verdad, no sé. Yo no digo que alguien pudiera estar, ¿verdad?
alguien que no conoce al Señor, ay, pues nomás falta que eches chispas, o esto. No, a lo que te trato de decir es que esa plena seguridad de tu salvación, estés bien seguro en ello, bien seguro, bien segura o segura de tu salvación. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Salvador? Él es el que pagó el precio, no otra entidad, no otra. Dice la palabra que Jesucristo es nuestro mediador entre Dios y los hombres, no otra entidad de la que ya menciona la Iglesia Imperial. No, es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Él es el puente. Él es el puente para nuestro gozo, para que nuestra fortaleza en el Señor sea fuerte. Bueno, de hecho, pues es fortaleza, ¿verdad? Pero que no se disminuya el gozo, que siempre esté perpetuo en nosotros. Amén. Por eso es que es importante reconocer esto. Amén. Y dice, ¿cómo mantener el gozo de nuestra salvación? ¿Cómo mantenemos el gozo de nuestra salvación? Hagámonos esa pregunta. ¿Cómo mantengo el gozo de mi salvación, hermana? ¿Cómo la mantengo? Cuando el amor del Señor Jesús nos tocó por primera vez y nos arrepentimos y confesamos su nombre, un gozo profundo que nunca antes habíamos conocido llenó nuestros corazones. Y ese gran gozo fue que fuimos perdonados y nacer de nuevo. Es que yo no sé, hermano, pero alguien cuando tiene un tique, decir así, vámonos a lo literal. Alguien que tiene un tique y que sabe que fue un tique de verdad, que de manejo, de conducir. Y yo he escuchado, no, me van a poner un tique de más de $1,000 y que no sé qué tanto. Y llega enfrente del juez. Y el juez les dice, todo está perdonado, no debes nada, vete en paz. No es para que sale uno brincando, corriendo, sale uno brincando y haciendo algarabillas ahí. Pues así en el Señor, estábamos tan sucios, nadie daba nada por nosotros, nadie podía dar nada por nosotros. Estábamos llenos de amargura, de pecado, desconsolados, amargados. Éramos mal hablados o mal habladas. Éramos calumniadoras. Hermano, éramos lo peor. Perdón, éramos lo peor. Pero Cristo vino y nos limpia con su sangre. Nos lava con su sangre. Nos da un nuevo nombre. Aleluya. Y nos hace nacer de nuevo. Mira, hermana, aquel que no valora esto y no sabe, llevémoslo a la cruz. Llevémoslo a la cruz. Hagámosle ver lo que que el Espíritu Santo le haga ver, no de parte de nosotros, porque nosotros no venimos a disuadir a nadie, ni a convencer a nadie. Porque hasta la palabra dice, Pablo decía, que no sea con palabras persuasivas, sino con el poder del Espíritu Santo. Que sea con el poder del Espíritu Santo, no con palabras mías, con una buena manera de decir o intelectual, no, sino con el poder de la palabra de Dios. Con esas palabras llevarlo a la cruz y decirle el precio que pagó, el destino que teníamos. Llevarlos a la cruz. Y entonces hacer que el Espíritu Santo pueda hacerles ver a ellos y hacerlos ver a nosotras. Si tú, hermana o hermano, estás fallando en el gozo de tu salvación, ya no te gozas como antes. Ya no tienes esa chispa que sentías, ese cosquilleo en tu corazón cuando ibas a la casa de Dios y decías, hoy cómo me va a hablar Dios, hoy qué me va a decir, hoy qué me va a ministrar mi Dios, hoy cómo va a poder el Espíritu Santo tocarme. No lo sé, hermana, porque hoy estamos viviendo tiempos gloriosos, tiempos maravillosos. Estamos viviendo una época hermosa, que si tú la ves, me puedes decir, hermana María, ¿cómo puedes decir eso si estamos en medio de una pandemia? Lo digo porque dice la palabra que gocémonos en todo tiempo, regocijémonos en el Dios de nuestra salvación.
Nosotros somos el Israel espiritual. Y todas las cosas que pasaron en el pasado a ellos, lo que le pasaron, es figura para nosotros. Para que podamos entender que nuestro Dios es celoso. Nuestro Dios es celoso de nosotros. Somos su pueblo. No quiere que pequemos. No quiere que nos vayamos a la idolatría. No quiere que seamos injuriosos, pecaminosos. Él no quiere, porque Él quiere un pueblo gozoso, un pueblo sano, un pueblo restaurado. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Que estemos, que Dios, dice la palabra, Señor, restaura en mí mi espíritu y haz un espíritu recto delante de tus ojos. Porque el Señor quiere hacer esa obra en nosotros. Amén. Déjeme terminar, discúlpeme que el tiempo avanza bien rápido. Oh Dios mío. Ya falta poco tiempo. Perdón, hermanas. Así que el gozo inefable. El gozo inefable. ¿Qué es gozo inefable? Tiene cualidades excelsas que no se tienen palabras para explicar. Tiene cualidades excelsas que no se tienen palabras para explicar. Es un gozo perpetuo, es un gozo inefable, es un gozo excelso. ¿Y cómo podremos explicar el gozo que Dios nos da? No es el gozo que te puede dar el mundo, porque ese gozo puede ser momentáneo. Si se basa el gozo en tus riquezas, en lo que posees, en lo que tú crees que por un nombre o por una carrera o por un trabajo, algo de jerarquía, y te da ese gozo es momentáneo. Déjame decirte, es un gozo momentáneo, pero el gozo que da el Señor es un gozo perpetuo, es un gozo inefable, es un gozo verdadero, es un gozo que te va a dar fortaleza en las peores circunstancias de tu vida. El gozo del Señor es tu fortaleza, hermana y hermano. El gozo del Señor es tu fortaleza. Agárrate de esa palabra, agárrate de esa palabra. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a concientizar que el gozo de nuestra salvación lo debemos atesorar. Y que debemos estar cuidando esa salvación. ¿En qué manera? En no pecar, en que si hemos pecado vayamos al Padre. Hemos experimentado una salvación tan maravillosa. Ahora tenemos acceso a todas las riquezas. Aleluya. Aleluya. Tenemos acceso a todas las riquezas, hermana. Imagínense lo que Dios nos dije: y todos aquellos a los que creen mi nombre les he dado autoridad. ¿Para qué nos ha dado autoridad? Respóndase esa pregunta. ¿Para qué Dios me dio autoridad? Para reprender toda obra del enemigo. Todo aquello que quiera venir en contra de nosotros. Es necesario entender lo que Dios nos ha dado. Riquezas en su gloria, en su gracia. Es un paquete grande que Dios nos ha dado. Un paquete grande, grande y que no tiene precio. Invaluable. Aleluya. Dice, y deberíamos de rebosar con ese gozo inefable. Pero a pesar de que nunca podremos perder nuestra salvación eterna, en ocasiones podemos perder el gozo en nuestra salvación. Muchas veces podemos perder ese gozo, como les explicaba hace momentos. ¿Y cómo puede suceder esto? Veamos nomás dos posibles razones, rápidamente. Ya, empezamos un poquito tarde, pero vamos a ver dos razones rápidamente. Yo no los quiero entretener mucho. Primero, el pecado hace que perdamos el gozo de nuestra salvación. Ese ya lo miramos, ya lo vimos. Y sabemos que el pecado nos separa del Señor. Eso es indiscutible. El pecado nos separa de Dios. Aunque somos salvos, todavía pecamos, le fallamos al Señor y le desobedecemos. Los pecados que cometemos hacen que perdamos nuestro gozo. Después de que pecamos, nos sentimos que algo anda mal. Yo no sé si a usted le pasa o nomás es a mí. Pero cuando uno peca, cuando uno comete algo que no, el Espíritu Santo te está martillando. Te está diciendo, ponte a cuentas con el Señor.
En Isaías 59:2 dice la palabra: vuestras iniquidades han venido a ser una separación entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, de modo que Él no os oye. Nuestros pecados nos separan de Dios, puesto que Dios es justo. Él no puede tolerar el pecado. Él no puede tolerar el pecado, porque Él es santo. Hermano, por muy pequeña que sea una transgresión, nosotros tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Debemos ponernos a cuentas con el Señor para no perder ese gozo de nuestra salvación y recuperarlo inmediatamente. Porque nosotros, acuérdese que el gozo de nuestra salvación es nuestra fortaleza. Si ese gozo no está, la fortaleza no puede estar no está en nosotros. Discúlpeme, no está. Pongámonos siempre a cuentas con el Señor. Ese es el primero. El segundo, no contristar el Espíritu Santo. No contristar el Espíritu Santo que mora en nosotros y que hace que perdamos el gozo de nuestra salvación. Cuando uno contrista al Espíritu Santo, en Romanos 8:9 nos dice claramente que el Espíritu de Dios mora en vosotros cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Él no solo nos redimió, sino también vino a morar en nosotros como espíritu. Ahora ya no estamos solos, como antes, que no teníamos, ¿verdad? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando nosotros nos bautizamos, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y despertó vino a resucitar nuestro espíritu muerto. Acuérdese de eso, hermanos, que vino a resucitar nuestro espíritu muerto. Y esa es una obra que el Espíritu Santo hizo. Por tanto, somos templo y morada del Espíritu Santo. Él está morando en nosotros y Él no tolera el pecado. No tolera el pecado. Por eso siempre yo veo esa figura claramente en la palabra cuando el Señor llegó al templo y sí se acuerda que sacó a los cambistas, a todos los que hacían comercio. En su templo estaban haciendo eso. En su templo. No es posible que de esa manera, es que véalo en la figura espiritual. Nuestro templo no puede llenarse de tantas cosas, de esas cosas que a Dios no le agradan, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. No lo podemos ofender con esas transgresiones. Ya no. Por eso el Señor dice, mi casa será llamada casa de oración. Por eso dice la palabra claramente. Dice, los verdaderos adoradores adorarán en el Espíritu y en verdad. A Dios se le busca en espíritu y en verdad. Y eso es lo que debemos hacer. Si estás contristando al Espíritu de Dios, ven, ponte a cuentas. Y dice en Efesios 4:30, Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hermano, nuestra redención está más cerca de cuando creímos. Ya nuestra redención se acerca, hermanos. Así que estemos alertas, cuidando nuestro templo, cuidando nuestra salvación, atesorando nuestra salvación, guardando ese gozo. Hermano, yo no sé, usted no sé si ha conocido a personas, pero yo ahora que fui allá ¿cómo se llama? A Los Ángeles, rápidamente, les quiero comentar algo. Ay, hermana, hay un hermano que mi esposo lo quiere mucho y nos quiere mucho el hermano a nosotros. Pero siempre que llegamos a la congregación, ¿verdad? Allá en Los Ángeles. ¡Wow! El hermano ya es una persona grande ya, pero tiene un gozo y no porque él brinque, no, ¿saben qué se le nota? En la convicción de su corazón. Yo lo puedo sentir. Yo puedo sentir eso, su convicción de su corazón. En cómo se expresa, cómo él puede, en la manera que él habla de Dios, expresa de Dios. No sé, yo digo, el hermano está lleno de gozo. Así debería de estar nuestro corazón siempre rebosando. Y bueno, quisiera rápidamente, porque sé que el tiempo es bien corto, y como decía nuestro hermano, los hermanos aquí de Colombia, ellos siempre dicen que, verdad, que el tiempo en la televisión es verdad, es caro. Pero bueno, miren, yo les quisiera rápidamente, así ya para terminar, el Salmo de David, el Salmo 23. Así rápidamente. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de pastos verdes me hará descansar. Junto a aguas de reposo me conduce.
Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunde aliento. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Me llamó la atención la copa. Me llamó la atención la palabra copa. ¿De qué está rebosando la copa? La copa está rebosando del gozo, de la plena seguridad en Dios. Su copa está rebosando de la fe en Dios. Porque para decir que dice que su copa esté rebosando y su cabeza está ungida. Ya, para aquel entonces, ¿verdad? Lo que David había, todo lo que había pasado en la vida de él, ¿verdad? Todas las victorias que el Señor le dio a David, ¿verdad? Es un ejemplo claro, ¿verdad? De que nosotros en el Señor somos importantes y Él siempre quiere darnos a nosotros todas sus promesas y poderlas atesorarlas y poderlas agarrar y hacerlas nuestras y siempre estar con la esperanza en el Señor y puestos sus ojos siempre en Él. Gracias, hermanas, hermanos, que el Señor me los bendiga mucho. Sé que pues una hora siempre para uno se le hace poquito, ¿verdad? Pero quiero darles las gracias a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes que se pudieron sintonizar. Es un gozo tremendo realmente poder exponer la palabra. Definitivamente, como les mencionaba al principio, a unos a quien le ministra primero el Señor, en poder entender de que ese gozo no lo debemos de perder. Estamos viviendo tiempos cruciales, a donde la iglesia del Señor Jesucristo se va a identificar por el gozo. Imagínense cuando el Señor resucitó. El Señor resucitó. Cuando Él salió de la tumba y resucitó, Él claramente lo dijo: al tercer día resucitaré. Y ese gozo, ustedes no creen que los apóstoles, todos los que lo seguían al Señor, no se llenaron de gozo al poder ver que el Señor resucitó al tercer día. Un gozo que ya nadie se los podía quitar. Y predicaban con una convicción la palabra porque sus ojos habían creído, sus oídos habían escuchado y habían visto al Mesías, a nuestro Salvador. Así que el Señor me los bendiga. Déjenme orar y bendecirlo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, te bendigo, Padre, por la misericordia que has tenido con cada una de nosotras. Te alabo, mi Señor, porque siempre manifiestas tu palabra, Padre, en el momento preciso, en el momento exacto. Tu palabra es verdad, tu palabra es sustento, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor, por ese gozo que tenemos, Señor. Gracias, Señor, que podemos recuperar ese gozo siempre en nuestro corazón, de la plena seguridad de que tenemos una salvación tan grande que no debemos descuidar. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanas, a mis hermanos, bendíceles grandemente, auméntales la fe en el nombre precioso de Jesús. Hazlos efectivos para toda buena obra, Padre de la gloria, que sean el testimonio, Padre, para los suyos, Padre, a donde quiera que ellos se muevan, Señor, la gloria tuya vaya con ellos, en el nombre precioso de Jesús. Los bendigo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor, recibe toda la gloria, toda la honra para siempre. Amén y amén. Aleluya. Gracias, amadas hermanas, que el Señor me las bendiga. Cuídense mucho y estamos Dios mediante. Bendiciones.